Yo soy Max Espejel y esto es Agenda Verde. El día de hoy te recomendaremos proyectos ecológicos que buscan poner su granito de arena en el cuidado a nuestro planeta. Conoceremos más acerca de un producto de uso común que puede ser bastante dañino. Y finalmente, platicaremos con un experto sobre el impacto que el paisaje y los espacios públicos tienen sobre nosotros. No te pierdas esto y mucho más en este episodio de Agenda Verde. Bienvenidos. Soy la abeja melipona yucateca. Vivo, como te imaginarás, en la península de Yucatán. Los mayas me conocían desde hace siglos con el nombre de Xunán-Cab. Soy relativamente grande para una abeja, ¿eh? Mido poco más de 1 centímetro y vivo en colonias de 1,000 a 3,000 abejas. Me distingo por no tener aguijón y ser productora de una excelente miel que tiene hasta 24 propiedades medicinales. El único problema es que, en total, solo se obtienen alrededor de 600 kilos de miel al año. Y es muy difícil conseguirla fuera de la península. En la península de Yucatán hay, cuando mucho, 35 melicultores. Así se les llama a los productores de miel de abejas meliponas. Para conocer más sobre la abeja melipona yucateca y otras especies, consulta la página enciclovida.mx. Una buena planeación del espacio público no solo ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas, sino también debe de estar en equilibrio con el medio ambiente. Hoy en Agenda Verde nos acompaña Pedro Camarena Berruecos. Él es arquitecto paisajista por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Desarrollo Sostenible por la Universidad de Lanús en Argentina. Vamos a hablar con él de la importancia de una disciplina conocida como arquitectura de paisaje. Pedro, muchísimas gracias y bienvenido a Agenda Verde. Gracias, es un placer estar aquí. Al contrario, muchas gracias. A ver, vamos a empezar aclarando conceptos, si te parece bien. ¿Qué es el paisaje y la arquitectura de paisaje? Bueno, el paisaje es un concepto muy amplio. Por ejemplo, desde el punto de vista de un geógrafo, el paisaje pues, es el territorio y los componentes del territorio, ¿no? Las partes que tienen que ver con la geología, por ejemplo, las montañas, las geoformas, ¿no? Ahora, para un ecólogo el paisaje pues, son los ecosistemas o la interacción de las plantas, de las comunidades vegetales y de las comunidades animales, en interacción desde luego con el hombre. Entonces, el concepto de paisaje es un concepto muy amplio que abarca muchísimas cosas y la arquitectura de paisaje es más bien una profesión, es un término que se acuñó hace más o menos 100 años en Estados Unidos y es una profesión que se estudia en la Universidad Nacional, es una carrera de 5 años. Y que se encarga del diseño de los espacios abiertos, de la planeación del territorio y del cuidado del medio ambiente a través de esto. Y hablando justamente en este concepto de la conciencia, de la educación, si hacemos un poco de historia, ¿hace cuánto tiempo se habla de la arquitectura de paisaje y sobre todo con la construcción, de qué lugares podemos referirnos a esta arquitectura de paisaje, Pedro? Yo creo que en México existe un diseño del espacio exterior desde la época prehispánica, desde épocas prehispánicas, y un buen ejemplo de un personaje mexicano lo fue Nezahualcóyotl, que todos sabemos fue una persona que tuvo conocimiento de cómo manejar el paisaje, cómo dividir las aguas saladas de las dulces en el lago de Texcoco, cómo formar estos salbarradones o bordos para contener, pero también para pasar. Entonces, él fue un diseñador de paisaje desde tiempos, digamos, previos a la conquista, ¿no? Correcto. Ahora, lo más conocido en el mundo hoy en día
Bueno, pues se acuñó la palabra arquitectura de paisaje hace más o menos 100 años en Estados Unidos por un arquitecto que hizo el Central Park de Nueva York, para desarrollar con ello una profesión que hoy en nuestros días pues ha sido ya ha tenido un desarrollo muy importante. No solo se hace diseño de jardines, sino que también se hace diseño de paisaje urbano y planeación y ordenación territorial. Esto es ya a una escala mucho mayor. Entonces, existe una metodología bien aplicada en la escuela de paisajismo, que tiene muchos años, que tiene muchos adeptos, que ha incorporado nuevas tecnologías, por ejemplo, el uso de drones para ver desde el cielo a las alturas, pues tener una imagen del territorio. Eso claro. Es algo que hemos incorporado en la escuela. Son herramientas muy útiles para poder entender el paisaje, ¿no? En un proyecto que estamos trabajando en el lago de Texcoco, lo que estamos tratando de ver es cómo regenerar los cuerpos de agua para que el hábitat que se daba ahí o el ecosistema que se daba en ese cuerpo de agua se restablezca y pueda de nuevo, digamos, vivir en toda esa zona, ¿no? Entonces sí, en efecto, hay que hacer proyectos de restauración ecológica, claro, o de remediación de suelos. Y para esto hay técnicas, ya hay gente especializada que sabe y que ayuda al arquitecto paisajista a definir fases, a definir acciones para después terminar en algún diseño que beneficie no solo a los humanos, a las actividades humanas, sino también a los animales y a las plantas. Totalmente. Muy bien. Si te parece bien, Pedro, vamos a hacer una pausa. Estamos platicando acerca de arquitectura de paisaje en este episodio de Agenda Verde y regresamos en un momento más. Mediante una tecnología conocida como fusión polimérica, el polietileno y otros plásticos reciclados pueden convertirse en materiales altamente resistentes que son ideales para fabricar topes de estacionamiento, protectores de columna contra impacto y boyas de plástico para tránsito, entre muchos otros productos. ¿Qué les parece si vamos a conocer más sobre este proceso junto con Alae Megaplásticos? Mi papá fue el pionero en empezar a reciclar plásticos en México aproximadamente hace 40 años. Esto se derivó porque ellos se dedicaban a reciclar metales no ferrosos, que era algo común en la época, pero el plástico no. Y bueno, desde entonces él empieza a pensar qué puede hacer con ese plástico que sale de los cables para no tenerlos como un desperdicio, y logran extraer el polietileno. Y con el polietileno empezar a fabricar estas tablas que van a ver aquí. Estas tablas se usan principalmente como piso para los camiones y posteriormente empiezan a descubrir qué más hacer con el plástico, principalmente polietileno, y de todas maneras hay un residuo que se va juntando de lo que no es polietileno. Hay otros plásticos como el PVC o hules o plásticos tipo hule, que son el neopreno, que van quedando como residuo, y a través de los años se empiezan a crear nuevos productos que se puedan fabricar con esos diferentes plásticos. Nos encontramos en Teotihuacán, en Alae Megaplásticos, y nosotros nos dedicamos al reciclaje de plásticos actualmente. Lo que ven aquí atrás, que parece una montaña de arena, en realidad son una serie de plásticos que los mezclamos y hacemos productos con ellos. Esta montaña se generó a lo largo de 40 años, que comprábamos el material, extraíamos el polietileno y iba quedando este residual, que por muchísimo tiempo nunca lo pudimos procesar, hasta que en una etapa de crisis tuvimos que sacarle de ahí el cobre. Al sacarle el cobre también salió muchísimo papel y cartón, y ya pudimos usar este material para hacer productos como topes para estacionamiento. Este material
que para muchas personas o empresas era pura basura, en realidad para nosotros ha sido el éxito, ¿sí? Básicamente tiene PVC, tiene otozules, tiene cobre, aquí se alcanza a ver algunos pedacitos. Dentro de las conveniencias del material es que una vez más mencionamos que es reciclado, 100%, es súper resistente, de tal manera que cuando hay impactos contra este producto por camiones o vehículos o lo que sea, pues no le pasa absolutamente nada, son muy ligeros, muy fáciles de instalar. Y aparte, si por algún motivo se termina la vida útil de este producto, se vuelve a moler y se vuelve a utilizar. En esta máquina se procesa todo el material de reciclado que tenemos, se hace el llenado de moldes y posteriormente pasa a una tina de enfriamiento para después extraer la pieza. Pues este proceso nos ayuda mucho a tener piezas de dimensiones grandes y alto pesaje, muchos kilos. Y tenemos piezas que pueden pesar hasta 60 kilos. Pues el reciclado que estamos haciendo es para mejorar el medio. Estamos quitando cientos de toneladas del medio ambiente y lo estamos convirtiendo en piezas útiles para el medio urbano y alcantarillado. Bueno, una vez que se acaba el cobre de la duna, no teníamos nada que hacer, entonces decidimos meter lo que había quedado en una de nuestras máquinas para ver qué pasaba. Y le pusimos un tubo más o menos grandecito, le metimos ese material y al final pues salió una pieza. Esa pieza pues la sacamos del molde, me la llevo a la casa y en el camino me pongo a ver qué se parecía a eso y resulta que había unos topes de la competencia más o menos parecidos a eso y así fue como nosotros hicimos un molde y empezamos a hacer esto. Actualmente ya estamos vendiendo aproximadamente unos 10,000 topes mensuales y luego también hemos empezado a hacer productos similares como topes más grandes, reductores de velocidad y otras piezas adicionales. La economía circular tiene que ver con todos estos procesos de reuso, de reciclaje, donde todo lo que ya se ha producido se vuelva a producir en lugar de que llegue a un basurero. Y precisamente aquí en Alay Megaplástico llevamos ya más de 30 y tantos años haciendo economía circular. Esperemos que en el país se continúe con estas formas tan positivas de dar salida a todos estos plásticos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos de vuelta en Agenda Verde platicando con Pedro Camarena Berruecos, arquitecto especialista en arquitectura de paisaje, para seguir conversando justamente de este tema y además del impacto que tiene el diseño de los espacios públicos sobre el ser humano y sobre el entorno en general. Pedro, sigamos con esta plática que me parece muy interesante, sobre todo el concepto que has estado aclarándonos, que has estado explicándonos, pero ¿cuál es el papel que tiene la arquitectura de paisaje en el cuidado del medio ambiente concretamente? Claro. O sea, es justo el cuidado del medio ambiente, el cuidado de los recursos naturales, el cuidado de las comunidades vegetales, el cuidado de los animales, el cuidado del agua. Ese es, digamos, el motivo por el cual el arquitecto de paisaje pues debe trabajar. Ahora, hay muchas escalas, ya decía yo, la escala territorial, la escala urbana, la periurbana, pero también está la escala arquitectónica, que desde luego son proyectos que aterrizan en digamos, proyectos a nivel casas, hoteles, edificios comerciales, centros comerciales. Y bueno, son pequeñas intervenciones de diseño, pero que también tienen una respuesta al medio ambiente, ¿cómo no? Correcto. Oye, ¿cómo cambia el trabajo de un arquitecto paisajista
en una reserva natural, en una reserva de la biosfera, a diferencia de una ciudad tan grande como la Ciudad de México o cualquier capital del mundo, ¿no? Esta pregunta a mí me agradó mucho cuando me la hiciste porque tiene que ver con un trabajo que yo desarrollé en una reserva natural. La reserva natural te permite entender un ecosistema conservado. Entonces, el tener la oportunidad como arquitecto paisajista de trabajar un tiempo en una reserva natural, pues te ayuda primero que nada a comprenderla, Claro. a entenderla, a vivirla, a caminarla, a verla en todo el tiempo, ¿no? En secas, en lluvias, en frío, en calor. Entonces, te van apareciendo todas las partes de la orquesta, ¿no? Ves a los animales, ves a las plantas, ves cómo cambia la temperatura con una tarde de lluvia, cómo aparece una especie que solamente está asociada a la lluvia, ¿no? Entonces, para un arquitecto paisajista, el poder trabajar, aunque sea un breve tiempo, en una reserva ecológica es una enseñanza invaluable, ¿no? Te acerca muchísimo y además eso te ayuda después no solo a poder diseñar bien con elementos vivos como son las plantas, ¿no? Sino que te ayuda mucho a transmitirle esto a la gente y a tratar de ayudar a que pase lo que comentábamos hace rato, que se desarrolle un amor por el paisaje, un amor por el cuidado de los seres naturales, de la naturaleza en general. Entonces, me parece que es vital que un arquitecto paisajista trabaje en una reserva en algún momento de su formación o de su vida, ¿no? Sería importantísimo para todos. Entonces, es importante que se entienda que la arquitectura del paisaje ahora plantea, por ejemplo, huertos urbanos, hortalizas urbanas, en cualquier espacio, en cualquier camellón, en cualquier eje vial, en cualquier maceta, en cualquier balcón. Es posible plantar y hacer ciudades diferentes. Yo lo he visto en China. Yo estuve el año pasado en China y voy a regresar afortunadamente este año también. Y a mí algo que me impresionó mucho es que todo estaba cultivado. Así Había es. un pedazo de tierra que no estuviera cultivado. En departamentos, en edificios, porque además ahí el crecimiento es vertical Sí, sí. y cada persona siempre se preocupa o se ocupa de alguna manera para tener pequeños espacios Es verdes, ¿no? increíble, Así es. volteas y todos son jardineras cultivadas y eso hace el paisaje. Y además hace un paisaje bonito, ¿no? Es lindo ver un chorro de cultivos en vez de ver basura y ver lo que vemos normalmente en una ciudad, ¿no? Claro. Mira, las industrias en China están atendiendo justamente el diseño de paisaje. Lo mismo ya está pasando en otras partes, en donde una fábrica o una planta de producción de algo se preocupa por el entorno, por mantener el entorno, por ayudar a conservar algunas especies, digamos, importantes, a mantener los cuerpos de agua lo más limpio que se pueda, etc. Ya empieza una conciencia importante al respecto. Y justo los arquitectos de paisaje son los que podemos ayudar a todo ese sector, también al sector empresarial, a hacer mejor las cosas, ¿no? Definitivamente, pues mucho trabajo creo que se Muchísimo. tiene que hacer. Pedro Camarena Berruecos, muchísimas gracias, arquitecto, por estar con nosotros Gracias en a este ustedes. episodio de Agenda Verde, por compartir los conceptos y sobre todo por darnos más claridad acerca de la arquitectura de paisaje. Gracias a ustedes. Ojalá nos visiten la Reserva Ecológica de la UNAM. Y bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, vamos a hacer una nueva pausa y regresamos en un momento más con más Agenda Verde. El demonio Quisin le concedió los 6 deseos al desafortunado hombre maya, con la intención de llevarse su alma. Sin embargo, la astuta víctima puso una trampa al diablo al llegar a su último deseo. Le entregó una bolsa de frijoles negros para que los lavara hasta que quedaran blancos. Quisin, después de varios intentos, descubrió que era imposible y que había sido burlado. Enojado por perder el alma de un hombre bueno, aseguró que nadie lo engañaría más con el mismo truco. Por lo que desde esa fecha hay frijoles negros, amarillos, rojos y blancos.
Los frijoles. ¿Le echamos más agua al caldo? Los frijoles son plantas trepadoras que se enredan alrededor del maíz en la milpa y en otras plantas. Sus pequeñas flores de colores rojo, violeta y blanco se convierten en largas vainas o ejotes, donde se desarrollan alrededor de 6 frijolitos. De las 150 especies de frijoles que hay en el mundo, 50 se encuentran en México. 4 de ellas se han domesticado: el frijol común, el comba, el tepari y el acoyote, con decenas de variedades. El frijol es el segundo cultivo de mayor importancia en México y se produce principalmente en la región centro-norte del país. Al igual que otras leguminosas, los frijoles poseen un gran contenido de proteínas, debido a que en sus raíces hospedan a bacterias fijadoras de nitrógeno. En las regiones del Golfo de México y sureste se consumen variedades negras. En el centro-occidente prefieren variedades claras, mientras que en el norte la preferencia es por las azufradas. Los hay refritos en compañía de crujientes totopos, o los llamados charros, acompañados de carne de puerco. Sin embargo, el guisado clásico se realiza en olla de barro, donde se sazonan con cebollita, ajo y epazote. Los frijoles son la principal y única fuente de proteínas en la dieta diaria de muchos mexicanos. El nutritivo frijol es de raíces mexicanas. A lo largo de casi 20 años, Ecose ha logrado recolectar alrededor de 3.200.000 toneladas de envases plásticos PET para su reciclaje. Esta asociación civil también se dedica a crear conciencia ambiental y fomentar un manejo adecuado de residuos de envases y empaques. Vamos a conocer este proyecto. Ecose es una asociación civil sin fines de lucro que lo que busca es concentrar las actividades de la sociedad, de los gobiernos y de la industria en favor del medio ambiente a través de la recuperación y reciclaje de envases y embalajes. Sí, bueno, todo inicia cuando el consumidor desecha sus productos de envases y embalajes, entonces empieza la primera recuperación de ese material a través de muchos actores que nos ayudan en este proceso, desde recolectores de primera mano, el servicio de limpia, particulares, en fin, mucha gente que tiene interés en recuperar los residuos por el valor que tienen y posteriormente de ahí se hace una recolección ya de los materiales separados, se traen a patios de traslados como en el que estamos hoy y aquí se vuelve a ajustar la separación de los materiales y posteriormente se lleva a las plantas de reciclado ya para su procesamiento. Ecose empezó en el 2002 con el PET famoso, es un plástico muy conocido que se ha vuelto muy popular, pero que la gente todavía no tenía la idea de cómo recuperarlo y reciclarlo, separarlo, ¿no? Entonces, posteriormente, así estuvimos aproximadamente 12 años haciendo esfuerzos para el PET y logramos muy buenos resultados. Y entonces se tomó la decisión de ampliar a otros materiales, como son otros plásticos, el polietileno de alta densidad, el polipropileno, que son los refrigerables, los empaques flexibles de bolsas, de botanas, todo esto. Ampliamos también al vidrio de un solo uso. También tenemos el aluminio, la hojalata y finalmente el cartón laminado de jugos, leches y cosas de estas. En el año 2018 se recuperaron 438,000 toneladas de las 782 que se mandan al mercado. Esto significa que recuperamos el 56-57% aproximadamente, que nos coloca como el país que más recupera plástico PET en América, es decir, somos líderes en el continente, pero además nos coloca en un nivel de recuperación como el de la Unión Europea. Quiere decir que en pocos años hemos logrado alcanzar esos niveles que son bastante satisfactorios.
ECOSE tiene muchos programas de educación y de acopio. Tenemos uno muy grande en escuelas, en 69 ciudades del país, se llama EcoReto, que en breve va a migrar a una plataforma educativa mucho más amplia de información. Pero también tenemos un programa institucional donde en lugares públicos, ya sea zoológicos, hospitales, museos, oficinas de gobierno, donde estamos recuperando los residuos separados. Y final de cuentas, tenemos también el programa de acopio social en comunidades marginadas. Y final de cuentas, tenemos un programa que le llamamos Ecorescates también para atender áreas naturales. Claro, bueno, el reciclaje, la recuperación de envases, el reciclaje de los mismos es una gran forma de combatir el cambio climático. Ahorramos mucha energía, ahorramos materias primas, dejamos de generar residuos y entramos en lo que se llama un proceso de economía circular, donde realmente se hace eficiente todo el proceso, se recuperan materiales, dejamos de usar materias primas vírgenes, ya sea petróleo, árboles, minerales, dejamos de generar residuos. Y además de eso estamos utilizando el mismo material varias veces. Esto va muy acorde con los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU, donde pues, prácticamente nos dicen tenemos que hacer una producción y un consumo sustentable, responsable, pero que lo hacemos a través de alianzas, que es el objetivo 17. ECOSE es una alianza primero entre la industria y luego la industria con el resto de los sectores sociales. Entonces, creo que podemos transitar a la mejora de la sustentabilidad a través de estos procesos. Bien, de esta manera llegamos al final de nuestro programa. Esperamos que la información y las recomendaciones de hoy te inspiren siempre a transformar tu relación con el medio ambiente. Recuerda que todo lo que hacemos deja huella. Por eso, cuida el planeta, que es el único que tenemos. Yo soy Max Espejel y nos vemos la siguiente semana con otro episodio más de Agenda Verde. Hasta la próxima.